Hola, mis musculocas. Bienvenidas al mes del Pride. Échenme por favor el intro. Hola, bienvenidos a Musculocas, el único podcast donde se habla de músculos y obviamente de cocas. Yo soy Carlos Domínguez y hablemos del físico-constructivismo y fitness y de muchísimas tonterías. Suscríbete y sube el audio. Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo número 13, si no me equivoco, de este podcast llamado Musculocas. Estamos de fiesta. A partir del día de hoy empieza el mes del Pride, empieza toda la onda de la jotería, la buena vibra, la pasión, la alegría de celebrar quiénes somos, de dónde venimos, de recordar cuáles son las leyendas y las personas que nos dieron espacios de inclusividad dentro de esta sociedad y que la verdad es que merece recordarse y que merece darse ese tiempo. Y la verdad es que yo lo quiero festejar con ustedes, haciéndoles este video o este podcast en honor a la musculoca mayor del mundo del fisicoculturismo. Sí, como ya lo leyeron en la descripción, el día de hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos de Chris Dickerson, el único hombre homosexual que ha ganado el Mr. Olympia. Ahorita quiero hablar de todo esto. Chris Dickerson no ganó siendo abiertamente homosexual. Se rumoreaba que posiblemente tenía esta preferencia sexual, pero él en realidad sale del closet ya retirado. Ya hablamos también de Bob Paris, tanto en el podcast como en el canal, y las historias de ambos se van a entrelazar a finales de los años 80, pero ahorita vamos a entrar a ese detalle. Chris Dickerson, alias el hombros de diamante, así se le decía, Diamond Capes, y la verdad es que tenía un físico increíble. Chris había estado en ópera, había sido jugador, había hecho como muchas cosas relacionadas con el arte. De hecho, les quiero recomendar más adelante que vean en la competencia donde él ganó el Mr. Olympia, la señora sesión de poses que se aventó, su sesión libre, justamente escoge una canción, o bueno, escoge música clásica para poderlo hacer, y es la máxima expresión del arte dentro del fisicoculturismo. Me queda claro que el hombre tenía esa escuela de arte, tenía, perdón, me está dando el demonio, y Chris Dickerson era un hombre culto, era un hombre amable, era un hombre increíble, que su físico lo permitió ganarse el primer lugar en el Mr. Olympia. Lamentablemente no fue siendo abiertamente gay, pero hizo historia, su físico hizo historia, hizo algo increíble. Pero vamos a entrar a los detalles. Bueno, Chris Dickerson nace en 1993, es el tercer hijo. Bueno, su madre había estado esperando trillizos y él es el único que sobrevive de este embarazo que tiene la mamá de Chris Dickerson. Él en competencia, o el día que gana el Mr. Olympia, estuvo presentando una estatura de 1,68 y 86 kilogramos de peso. Y la verdad es que, en verdad, los invito, por favor, váyanse a ver el video de cuando él
gana el Mister Olympia y la verdad es que es una señora obra de arte. Me queda claro que tenía escuela, cómo iba acorde a sus transiciones, iban de acorde a los violines, pero a la hora de apretaba en estos instrumentos de tambores de esa clase de instrumentos, de trompetas también. Hay una voz en particular que aprieta toda la espalda en las trompetas. Me queda claro que el hombre estaba haciendo algo artístico en el escenario, era increíble lo que le estaba presentando. No me queda duda que lo estaba disfrutando y que estaba expresando su sentir, sus emociones, su vida en el escenario. Fue algo increíblemente hermoso. La verdad es que no se los quiero dejar en el video porque no sé si esto tenga alguna situación de copyright, pero disfrútenlo, por favor. Si quieren, paren este video y vayan a verlo, o quédense hasta el final y ya después lo ven. Pero fue una rutina preciosa. La verdad es que él sabía lo que hacía. La hermana sabía, se sabe verdaderamente. Y bueno, su primera competencia fue en el año de 1965, obteniendo el tercer lugar en el Mr. Long Beach. Y bueno, a partir de ahí empieza toda su vida, su trayectoria como fisicoculturista. Dentro de sus competencias, o también la gente lo recuerda como el primer afrodescendiente en haber obtenido un primer lugar dentro de competencias de culturismo, porque en el año de 1970 gana el Mister América, siendo el primer afrodescendiente en conseguirlo. Eso es muy importante, este dato quédenselo hasta el final, por favor. En 1973 consigue su carnet en el Pro Mister América. De ahí, bueno, compite en 1982 y se gana el Mister Universo. En 1981 compite en el Mister Olympia, no lo obtiene, pero en el año de 1982 se corona como el ganador en el Mister Olympia, obteniendo su primer lugar y pasando a la historia, siendo el primer hombre afrodescendiente en conseguir un primer lugar como Mister América en Estados Unidos o en competencias de fisicoculturismo. ¿Por qué comentamos esto o por qué lo comento esto? La realidad de Charles Dickerson, si quieren vayan a ver un poco de cómo era el panorama en la vida de los 80, eso ya lo expliqué un poquito en el video de Bob Paris, cómo era la situación de homofobia y poca tolerancia hacia la comunidad LGBT en los años 80 y todo lo que ellos vivieron, lo que Bob Paris en realidad hizo, porque en este tema en particular de inclusión, de trabajo y así, tuvo más representación Bob Paris que Chris Dickerson. Chris Dickerson abrió la puerta para las personas afrodescendientes para poder tener ese sueño de tal vez llegar a un Mister Olympia, de tal vez competir, de tal vez hacer pues algo grande. Si bien ya teníamos un afrodescendiente que era Sergio Oliva, que ganó el Mister Olympia en los años de 1967 a 1969. La realidad, por ejemplo, de Charles, gana su Mister Olympia en Inglaterra, que fue donde se celebró ese Mister Olympia, y cambia la historia, o sea, como que da un poco de luz hacia las personas afrodescendientes para poder conseguir pases o poder conseguir un lugar en el Mister Olympia. Y la verdad es que
siento que era mucha carga y me gustaría más o menos por qué les estoy diciendo esto. Era mucha carga el hecho de obviamente el racismo que se vivía en la época, también el tema de, o sea, súmale ser afrodescendiente más aventarte la bronca de ser homosexual. La verdad es que comprendo el por qué Chris Dickerson hasta sus años de retiro ya realmente se abre de esta posibilidad, o más bien se abre y cuenta su sexualidad. Fueron años difíciles. Por ejemplo, Bob Paris sale del closet en el año de 1989. O sea, les estoy diciendo que solamente habían pasado 7 años de que había ganado el primer lugar, el primer lugar en el Mister Olympia, Chris Dickerson. Y toda la carga y toda la presión y todo lo que vivió Bob Paris, me imagino que también tuvo que ver para que Chris Dickerson no participara más allá, no se involucrara más allá. Y esto no quiere decir que sea una mala persona o que haya hecho algo malo. Su realidad era así, o sea, no hay que culparlo, porque últimamente ya bastante tenía con el tema de ser afrodescendiente, y luego súmale que era homosexual, y luego súmale que ya, o sea, estuvo compitiendo y ya no lograba buenos lugares. Y la realidad es que es muy difícil para todos ellos, ¿no? O sea, para todos los competidores de esa época, el hecho de haberse abierto, o estos dos representantes, los únicos dos representantes que tenemos en la comunidad LGBT que han pisado el Mister Olympia, y que lamentablemente, pues, bueno, su realidad fue así, y no podemos culparlo por su toma de decisiones. Además, creo que tenía el libre derecho de tenerlo muy reservado o tenerlo abierto, o sea, hacia las personas, ¿no? Que ya después él, en una declaración, ahorita les digo en cuál revista, en la revista de Iron Game History de 2009. O sea, imagínense cuántos años había pasado. O sea, el hombre se retira de las competencias en el año de 1994. O sea, estamos hablando de 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Son 9 más 6, 9, 10, 15 años después. O sea, hasta 15 años después habla de lo que vivió en los años 80, de su realidad, de cómo era. Y en esa revista, en un artículo llamado The Jordan of Physical Culture, habló de los prejuicios homofóbicos y racistas en los años de 80 dentro del Mister Olympia. Espérenme, ahorita les digo. Bueno, justamente en esa publicación dice que desde el año anterior que había competido en el Olympia, que había sido el año 81, que él se había percatado que el principal responsable del Mister Olympia había dicho que no quería que él ganara, justamente porque tenía aspecto de, pues ya saben, la palabra con F en inglés. Entonces, en realidad, esos tiempos estaban muy marcados, obviamente por la homofobia, obviamente por el racismo tan marcado que existía hacia la población afrodescendiente, obviamente hacia nuestra comunidad. Todo esto fue realmente algo fuerte. O sea,
quiero dejar claro que en realidad Chris nos representó, pero era difícil para él. O sea, fue muy difícil porque la época así era y su realidad así era. O sea, no podemos culparlo a Chris Dickerson de que tantos años después hablara del tema o saliera abiertamente del closet, cuando también estaba viendo lo que le había pasado a Bob Paris a partir de su salida del closet en el 89 y se retira hasta el 94. O sea, les estoy diciendo que en el 94 obtiene en el Olympia Master el 4º lugar. Si él vio toda la bocanara de problemas de ojo público, de cómo fue juzgado, de cómo se hablaba de la vida personal, de cómo juzgaban la sexualidad de Bob Paris, por supuesto que creo que él lo último que quería era un problema más. Él quería, desde mi punto de vista, tal vez yo lo vea así, que simplemente quería esa paz de decir, bueno, tal vez logro pisar un Mr. Olympia más, lo gano y me paso a retirar, y desafortunadamente no lo logra. Solamente obtiene ese año el Mr. Olympia. Ahí en el video de Bob Paris les platiqué más o menos cómo era la situación en los años 80, todo lo que se vivía, como inclusive un artículo del Times al evaluar cómo la gente percibía la homosexualidad, lo percibía como un tema de pecado. O sea, era tan arraigada la idea religiosa de la época que arrastraba a nuestra comunidad a escondernos, a tener que vivir en las sombras. Miren, por ejemplo, ahorita les digo en qué año fue los disturbios. Miren, en el año 69, en la madrugada del 28 de junio de 1969, en Nueva York, se hacen los disturbios de Stonewall. Imagínense cómo vivió él. O sea, estamos diciendo que él nace en 1939. Esto acontece en el 69, son 30 años después. 30 años después, perdónenme, 30 años después, o sea, a tus 30 años que tal vez ya quieres empezar a vivir tal vez vida de pareja, tal vez la cosa más seria de tu personalidad, tenerlo que ocultar porque estás viendo lo que está pasando en Nueva York, de todo lo que desató una redada de policías y cómo gente de tu comunidad afrodescendiente, además, porque recordemos que la persona responsable de todo esto y que nos dio esta luz o que impulsó todo esto fue una mujer afrodescendiente y transexual. O sea, no hay que olvidarnos de eso, y el hecho de decir, bueno, yo cumplo con el requisito de ser homosexual y además afrodescendiente y veo todo lo que está pasando y todo lo que le pasó a esta mujer, que además se presume fue asesinada. ¿Qué pasó? O sea, obviamente su realidad fue muy difícil. Lo último que él quería era exhibirse, no la palabra exhibirse, sino que más bien estar en el ojo público atacando su sexualidad cuando él apenas estaba creciendo dentro de esta industria. A ver, si esto fue en el 69, o sea, él al año siguiente, justamente al año siguiente, en el Mr. América, en 1970, él obtiene el primer lugar como el hombre afrodescendiente, el primer hombre afrodescendiente en conseguir el primer lugar en el Mr. América. O sea, en realidad, pongámonos en sus zapatos, pongámonos en su realidad. Realmente, imaginen lo difícil que era para él ser una persona de tez negra
y aparte ser homosexual. Haber conseguido el primer lugar y tenerte que callar tu vida simplemente para que no tuvieras mayor repercusión, y solamente 3 años después haber ganado el Mister Olympia. O sea, en realidad, ¿cuánto les gusta que haya cambiado la realidad hacia la comunidad afrodescendiente? ¿Cuánto les gusta que haya cambiado la realidad hacia las personas LGBT? O sea, les estoy diciendo que 7 años después de que gana justamente Chris Dickerson, Bob Paris sale del closet y se viene toda una bomba de cosas terribles hacia Bob Paris. Afortunadamente había aliados ya desde esa época. Si pueden, en verdad, yo sé que este video no se trata de Bob Paris, es de Chris Dickerson, pero si pueden, chéquense un poco de cómo fue el contexto de la entrevista que tuvo con Oprah Bob Paris. Chéquense cómo atacaron a Bob Paris, cómo eran las preguntas, cómo era la incidencia por parte del público hacia atacar su persona, su sexualidad, su vida personal. Realmente pongámonos en los zapatos de Chris Dickerson. Tal vez ya empezaba como a quererlo hacer, pero al ver esta clase de ataques de la sociedad y ver por lo que pasó Bob Paris, o sea, en verdad a mí me queda claro que Bob Paris se perdió del ojo público gracias a todo lo que pasó. Obviamente nos dejó a nosotros un camino súper labrado, súper bien construido, pero ¿a costa de qué? Fue a costa obviamente de él, de todo lo que él tuvo que vivir, de el hecho de ser juzgado, híjole, o sea, me pongo en sus zapatos y me conmueve, ¿saben? Porque en realidad los verdaderos héroes de todo esto han sido ellos. Ellos han sido los que han construido el camino para que personas como nosotros hoy en día podemos tener esta bandera en el cuello, ondearla con muchísimo orgullo y decir somos parte de una comunidad minoritaria, pero que somos una comunidad fuerte y además somos muy sólida, y que además ya no nos callamos y que además ya no vamos a permitir actos de homofobia. La verdad es que cuánto hemos evolucionado en realidad. ¿Hace cuánto tiempo se legalizó apenas el matrimonio LGBT en Ciudad de México? ¿Hace cuánto tiempo se autorizó realmente por parte del Seguro Social que este derecho de viudez entre parejas homoparentales? ¿En realidad hemos avanzado a pasos agigantados? Porque si nos ponemos a ver la realidad, la gente afrodescendiente hace 100 años todavía eran maltratados, asesinados, cazados, como si fueran animales. Realmente eso, o sea, pongámonos en el contexto social. Imagínense la educación que recibió Chris Dickerson por todo lo que pasaron sus padres. Obviamente ser un hombre afrodescendiente era difícil. Si todavía lo vemos en documentales, vemos en programas de televisión, cómo existe esta segregación, cómo existe todavía esta discriminación hacia personas afrodescendientes. Hay mucho que pensar sobre este tema, y la verdad es que, les soy franco, yo no culpo en ningún momento por la decisión de Chris Dickerson de haberse guardado su sexualidad y haberse no querido exponer, como estaba viendo cómo hacían pedazos a Bob Paris. No lo culpamos en realidad, y podemos decir hoy en día que ha sido un héroe en realidad, porque a pesar de que lo hizo tarde y a pesar de que ya las cosas estaban mucho mejor, realmente podemos, creo que, mejorar todavía esta situación hacia las nuevas generaciones, hacia los futuros Chris Dickerson, hacia el futuro Bob Paris de este deporte. Todavía siento que tenemos mucho que hacer. En realidad, si nos ponemos a pensar, así es. Bueno, ya les comenté que se retira en el año de 1992.
si ven la competencia y todo esto, realmente los favoritos a ganar el Mr. Olympia, la competencia, por los aplausos, por el abucheo y todo lo que se escuchaba en el video de 1982, los favoritos eran Frank Zane y Mohamed. Entonces, realmente que lo obtuviera él fue todo un éxito, porque realmente supo plasmar algo en esa rutina individual. Su físico era increíble, la verdad es que chequen fotos de Chris, es un físico que parece tallado a mano, se notaba la forma, el trabajo muscular que él tenía y que se merecía efectivamente ese primer lugar en el Mr. Olympia. Hasta el año 2000 entra al Salón de la Fama. Él, de que vivía, ya una vez de que, hace todo esto, vivía a partir de seminarios, preparaba gente, entrenaba gente, o sea, básicamente tenía un trabajo de entrenador y preparador físico. En 2020 entra a un centro de recuperación por una ruptura de cadera. Esto se empieza a complicar, esta ruptura de cadera. Su hospitalización fue peor de lo que se imaginaba. A partir de ahí capta una neumonía y muere en Florida el 23 de diciembre de 2021. Solamente tenía 82 años. Ese año, 2021, estábamos en plena pandemia y ni así obtuvo tan siquiera una publicación en la página del Mr. Olympia. Pero no todo es historia triste. A pesar de que no tuvo ese reconocimiento por la propia institución y de haberse ganado ese lugar en 1982, y que creo que se merecía por lo menos una publicación en redes sociales por la institución a la que ganó y a la que representó. Y eso estamos hablando en 2021, hace menos de 2 años. Ni así se le reconoció. Pero no todos son historias tristes. En una entrevista que dio Samir Bannout para el Washington Post, en 1983, dice que Chris Dickerson era una de las pocas personas más agradables de este deporte. La humildad, la sonrisa, esa forma de ser tan amable. Si bien no recibió esa publicación en el 2021 que fallece, sí hubo un reconocimiento por parte del Mr. Olympia. Más o menos, yo calculo que fue en los años a finales de 1990, se hizo un meeting, o dentro de la competencia del Mr. Olympia, se llevaron a todos los Mr. Olympia que habían estado dentro de la historia, los que estaban vivos, obviamente, y el último había sido Dorian Yates. Y estaban ahí presentes ellos, estaba Arnold, estaban las figuras centrales del Mr. Olympia que habían ganado, y él estaba ahí. Se les reconoció por haber sido los Mr. Olympia, por haber sido figuras representativas. De hecho, solamente el presidente del Mr. Olympia no abrazó a 3 competidores, y uno de ellos fue Chris.
nada más se le dio de la mano, le dijo algunas palabras que agradecía que fuera ahí, y que, pero se notaba el cariño y el aprecio que se tenía directamente a Franco Colombo y a Arnold, porque la verdad es que toda la gente, en cuanto se habló de Arnold y se habló de Franco, o sea, y se notaba que había convivencia entre el presidente del Mister Olympia y ellos, porque hablaban de anécdotas que habían pasado, de cosas que había pasado en cenas privadas que ellos habían tenido, cosas por el estilo, y se notaba que había una cercanía. Y en realidad con Chris Dickerson pues fue nada más como pues muchas gracias. De hecho fue de los más cortos, y ya, así fueron las cosas. Afortunadamente, como en todas las historias, como todo en la vida, hay gente que nunca olvida la historia, y por eso creo que es muy importante siempre recordar de dónde venimos, cuáles son las causas, quiénes los promovieron, quiénes fueron los generadores de esta evolución que nosotros tenemos. Porque en el New York Times, cuando fallece Chris Dickerson, hace una publicación, y una de las líneas que más me gustaron que puso el New York Times fue que Chris Dickerson había aportado clase, dignidad y cultura al físico-culturismo. Y si soy franco, le doy toda la razón al New York Times. Después de eso, bueno, obviamente Chris Dickerson estaba como entre la pantalla y, o sea, medio pie afuera y medio pie adentro en relación al ojo público. Sí hablaba del tema, sí se le reconocía como alguien que había ganado el Mister Olympia. En su fallecimiento, muchas publicaciones o muchas publicaciones del Mister Olympia siempre lo catalogaron como el primer afrodescendiente en haber ganado el Mister América. Pero también fue, y me gustaría dejarles esto. Espérenme, ahorita les voy a decir esto. Pero primero, por favor, vamos a comerciales. Y bueno, ahora sí, retomando Perdón, ustedes saben que me la paso tomando café todo el día. Si algo amo, es tomarme mi café. En verdad, créanme que si algo me puede hacer feliz, es que me acerquen una taza de café. Y ahí si le ponen una galletita, se los juro. Pero bueno, dejando a un lado de esto, las publicaciones vendieron, o bueno, cuando fallece Chris Dickerson en el año de 2021, muchas de las publicaciones lo ponían justamente como el primer afrodescendiente en haber ganado el Mister América, ¿no? Ese era su mayor éxito. Pero jamás se dijo que había sido el único hombre homosexual en haber ganado el primer lugar en el Mister Olympia. Me gustaría dejarlo así. Me gustaría tal vez transmitirles eso a ustedes, que sí tuvimos representación, tal vez por las circunstancias sociales, no como tal vez le hubiera gustado a Chris, o tal vez como no nos hubiera gustado, más bien como nos hubiera gustado tal vez que hizo Bob Paris. Pero no podemos castigarlo tampoco, no podemos culparlo además, porque la circunstancia social, su realidad era algo completamente distinta. Pero en este mes del orgullo me gustaría decirles que Chris Dickerson no solamente fue el primer afrodescendiente en ganar el Mister América, ha sido el único hombre homosexual en conseguir ese primer lugar en el Mister Olympia. Y ojalá la vida nos dé, o por lo menos a mí me dé el placer de poder conocer a un Mister Olympia
al primer Mister Olympia abiertamente homosexual que gane esa categoría o que gane Mister Olympia con su familia, como parental, con sus hijos. ¿No les gustaría ver eso? A mí me encantaría, la verdad, y espero que la vida me preste para poderlo hacer. Y ojalá, si la vida me lo otorga, me dé la oportunidad de poderlo entrevistar. Eso me gustaría dejárselo a ustedes, que ojalá se logre. Ojalá tengamos más representantes de la comunidad LGBT compitiendo en el Mister Olympia y que algún día se onde esta misma bandera en esa competencia, honrando los nombres de Chris Dickerson y de Bob Paris. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo de este podcast. Gracias por quedarse hasta el final. Y disfrutemos este mes. Salgamos a las calles con orgullo de quién somos. Dejémonos los tapujos sociales. Dejémonos de juzgarle la sexualidad a alguien o la vida privada. Seamos felices como somos. Celebremos eso. Eso es el Pride, celebración. No olvidemos la historia. Hoy podemos celebrar, afortunadamente. Hay mucho que hacer, por supuesto. Pero por favor, celebremos porque personas como Chris Dickerson, personas como Bob Paris, que hicieron tanto y que sufrieron tanto para que nosotros tuviéramos hoy estos derechos, estas circunstancias sociales, lo podamos hacer. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente Pride.